Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí Carlos Astorga y Carlos Astorga hijo para comentar en esta ocasión, platicar un poco acerca de la Cena del Señor, sobre todo el tema de la Cena del Señor en tiempo de cuarentena, en estos tiempos que estamos viviendo ahora donde la iglesia no se está reuniendo y las reuniones se están volviendo por un tiempo especial, se están volviendo unas sesiones a distancia por medio de la computadora, medios electrónicos. Y la iglesia ha tenido que estar haciendo algunas adecuaciones, teniendo, sí, los mensajes de la palabra, oraciones, lecturas de la Biblia. Hemos tenido acciones de gracias, testimonios, y se han modificado también incluso la manera de las ofrendas, aunque damos gracias al Señor en medio de pues la sesión a distancia, la sesión remota. Aún así estamos teniendo la entrega de las ofrendas de otra manera, ¿verdad? Una manera diferente, nos saludamos de una manera diferente y dentro de todo esto ha surgido, eh, pues digamos que la cuestión de la iglesia debe celebrar la cena del Señor, aunque sea en este modo a distancia o no, no se debiera, es algo que va en contra de la Biblia. ¿Qué es lo que está ahí en el centro? Y si la celebra, ¿qué tiene que considerarse? Y por eso quisiera que en esta ocasión pues conversáramos un poco al respecto sobre la cena del Señor, lo que está en el centro y cómo nos va en las iglesias en estos tiempos de cuarentena, sobre todo aquí en Ivo, que nosotros hemos decidido en la primera ocasión celebrarla en Domingo de Pascua, después otra vez al iniciar este mes y pues se ha extendido el tiempo de la cuarentena, digamos, no sabemos hasta dónde nos vayan a extender más o cuando ya estemos con reuniones como iglesia en físico, ¿verdad? En algún local. Así que no sé quién quiere empezar comentando algo, si Carlos o Carlos. Bienvenidos. Adelante, papá. Bueno, a mí me hace pensar mucho lo que aprendimos con Jim Getz. Ajá, Yo creo que ha sido un hombre muy sabio okay. y una de las enseñanzas de su libro, Refinemos la perspectiva de la iglesia, me ha llamado la atención porque algo que él insiste es que cuando hay un principio bíblico que nosotros debemos de guardar, siempre debe ser supracultural. O sea, no tiene que estar sujeto a condiciones específicas. Cualquier cosa que Uh-huh. nosotros vamos a practicar será en cualquier circunstancia en las que uno se encuentre en ciertos momentos de la vida, ¿no? Y a mí me llama esto la atención porque, pues, leer la Biblia, orar, pues, donde sea. Y si alguien no tiene la posibilidad, pues a lo mejor recuerda versículos o trae cosas al pensamiento, o a lo mejor se guardó por ahí una hojita del Nuevo Testamento, de los Evangelios o algo, y se la lleva y en la cárcel y la lee. O sea, siempre debe haber algo que no nos limite para hacer. No importa lo que esté alrededor, no debe limitarnos para hacer algún mandamiento bíblico. Y aquí, pues, en cuanto a la Santa Cena, creo que no debe haber nada. Si es un principio bíblico que tiene que practicarse en cualquier circunstancia que uno esté, pues entonces no debe haber ninguna cosa en un momento dado que lo detenga, porque es una práctica que el Señor nos manda que hagamos hasta que Él venga para, pues, anunciar su muerte hasta que Él venga. Entonces, pues a mí me hace pensar que la Santa Cena debe de ser algo que nosotros practiquemos, no importa si hay pastores y si no los hay, o si estamos en veda, o si nada más las puras familias a distancia, no importa nada. La Santa Cena se tiene que practicar como un testimonio al mundo o para uno mismo, donde anunciemos pues todas las cosas que implica la Cena del Señor. Entonces, pues este es un pensamiento con el que yo tenía en mente aquí comentar. Bueno, tocó de inicio, pero ahí lo ponemos. Uh-huh. Uh-huh. Um, sí, creo que cuando vemos las escrituras y
la dirección de Dios para sus hijos y para su iglesia. En general, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos en las epístolas, ¿verdad? Cuando hay los mandamientos, absteneos de toda especie de mal, ¿verdad? Aborrecer lo malo, buscar lo bueno. Y todos los mandamientos que se expresan en el Nuevo Testamento son en un sentido la fotografía del ideal, de lo perfecto, de la plenitud de la fe cristiana. Pero en la práctica, no importa la situación y la condición en la que nosotros expresemos nuestra fe, no hemos llegado a la perfección de esa esperanza que tenemos por causa del Evangelio, y que es a la que se nos manda, ¿verdad? Tenemos que aborrecer el mal todo el tiempo, pero no lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que practicar justicia, tenemos que perseverar en la oración. Todas las cosas se nos invitan como una expectativa de lo que es nuestro ideal como creyentes, ¿verdad? Y sin embargo no es la experiencia común de nuestra vida vivir a la perfección de la expresión del cristianismo. Entonces, definitivamente la situación actual con la pandemia y la cuarentena es una situación que obliga a la iglesia a estar en una situación menos que ideal para celebrar su adoración al Señor. No nada más la parte de la cena del Señor, sino toda la expresión de la adoración está siendo mucho menos que lo que es el ideal que nosotros esperamos. Pero me parece que debiera haber una cierta libertad en relación a la expresión de la cena del Señor, igual que hay en relación a todos los demás aspectos del servicio de adoración y de la expresión de la adoración comunitaria que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Si podemos seguir predicando de esta manera imperfecta y distanciada y esperar y confiar en fe que esto está siendo de bendición espiritual a los creyentes, aunque no están presentes físicamente en un lugar, y podemos esperar lo mismo de la adoración, aunque sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Estamos cantando enfrente de una pantalla y a veces no sabes si cantar o no cantar. Es como cuando uno ha visto en el pasado videos de predicadores que han dado una conferencia e incluyen la oración al presentar la conferencia grabada. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que, bueno, ok, eso ya oro hace 10 años o 10. Cierro los ojos, no, todavía vale la oración o ya se le acabó el tiempo. Entonces, pero finalmente empiezas a escuchar la oración y creo que en muchas de las ocasiones dices amén con lo que está sucediendo. Y es una expresión otra vez limitada e imperfecta de nuestra expresión y nuestro anhelo de vivir para el Señor, de conocerlo, de expresar nuestro amor, de adorarlo. Y la Santa Cena no es distinta en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aunque creo yo que en medio de eso todavía hay ciertos aspectos que tienen que estar presentes, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no podemos hacer a distancia y que tampoco debemos hacer unos en presencia de otros, y ahí, bueno, ahorita podemos platicar más al respecto, pero en ese sentido creo yo que así como tomamos decisiones en cuanto a qué hacer y qué no hacer en relación a la adoración, en relación a la predicación, etcétera, en esta forma virtual, también podemos tomar ese tipo de decisiones en relación a la cena, pero me parece que no podemos ser dogmáticos en el decir, esto es algo que la iglesia no puede realizar a distancia, ¿verdad? Sí, gracias, Carlos. Entonces, ahorita en estos momentos de cuarentena, ¿cuáles serían aquellos elementos esenciales, supraculturales, que deben de existir en la Cena del Señor? Sé que algunas cosas van a ser modificadas, pero no sería la esencia o el corazón. ¿Qué sería lo que sí está en la esencia, que está por encima de la cultura, los tiempos y los momentos, que debiera de conservarse? Que decimos, esto es lo que enfatizamos y por esto tiene sentido celebrarla en estos momentos, ¿verdad? Uh-huh. Pues a mí me parece que hay algunas cosas que en todos los pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y de 1 Corintios 11, como que hay algo que se ve ahí con cierta claridad, ¿no? Por un lado,
pues tiene que avisarse la redención sobre la base del cuerpo partido y la sangre derramada del Señor Jesucristo. Es esa redención. Otra de las cosas es que en el contexto de un pueblo redimido, celoso de buenas obras, un grupo de creyentes que la practican sin saber si todos son creyentes o no, ¿verdad? Cuando veo por ejemplo, los pasajes que tienen que ver con los evangelios, pues yo creo que todos los apóstoles eran creyentes, pero todos traían mucha culpabilidad ahí en su corazón. Era difícil para ellos. Cuando el Señor dice, alguien me va a entregar, y cuando todos empiezan a decir, seré yo, Señor, seré yo, y me llama la atención que también Lucas dice que ellos empezaron a discutir quién sería de ellos el que lo iba a entregar. Y entonces dices, Dios mío, ¿verdad? Que pues el nivel de espiritualidad no estaba tan alto en los apóstoles. Sin embargo, el Señor los guió para tener la Santa Cena y la Cena del Señor. Y por el otro lado, el orgullo tan tremendo que observamos en Lucas, cuando hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, había una serie de cosas que estaban allí en su corazón, y sin embargo, como decía ahorita Carlos, pues en medio de toda la imperfección, el ideal es que todos estemos en un alto nivel, celebrando, disfrutando plenamente la Cena del Señor, pero en el modelo que vemos en ellos, pues no era tan una comunión tan así, tan santa, tan limpia, tan sin malas intenciones, ¿verdad? Había algo, pero eran redimidos, eran personas que sí, pues habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Y pues bueno, estaban aquí con el Señor, y se espera que un día también todos juntos, todo el pueblo de Dios, estemos con Él. Entonces, pues debe de ser para nosotros como un asunto principal el que pues la redención, la venida del Señor, la comunión del pueblo de Dios en medio de la imperfección en este mundo, la venida del Señor Jesucristo, que esto se vuelva a hacer, recordando que esto se va a volver a hacer en el reino de Dios algún día. Y pues creo que debemos de celebrarlo con libertad. Posiblemente en una familia el padre puede ser el que ordene en circunstancias como estas de que nadie puede salir, pues alguien que representa una madurez espiritual pueda orientar para que se tome la cena del Señor en un momento determinado, ¿verdad? Pero sí creo que no es tan selectivo el hecho de que tenemos que estar súper seguros de una vida de completa santidad para que la persona participe. O sea, todos participan. Y por el otro lado, pues hay que recordar la muerte del Señor, anunciarla hasta que Él venga para todos los que estén o vean aquello que estamos practicando. Pues tomas varios elementos muy importantes ahí, Carlos, sobre la redención, la centralidad de Jesucristo y su obra. Tomas elementos muy importantes ahí que no importa lo que suceda, eso debe de estar ahí en el centro. Y pues sí, yo creo que una de las objeciones que a veces se menciona es que a distancia uno no tiene control sobre quién se sienta a la mesa a comer, ¿verdad? Y a veces también cuando estás en una iglesia grande o pequeña, incluso mencionabas ahí, pues nada más había 12 discípulos y Jesús, y entre ellos mismos estaba comiendo y mojando el pan con Jesús, el que lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces ahí mismo el Señor le permite sentarse a la mesa y mojar el pan. No le dijo, no, tú no mojes el pan aquí, ¿verdad? O no lo comas. Entonces sí es difícil esa objeción de los abusos, pues ahí está presente, ¿verdad? Carlos, ibas a mencionar, Carlos Natanael. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? De hecho, estaba ahorita pensando que, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 11, cuando estaba justo antes de realizar lo que ha sido ahora para nosotros el pasaje de consagración de la cena más importante o más citado, ¿verdad? Citamos más a Corintios que a los evangelios en general. Justo antes de eso, describe esta situación donde dice, al darles las siguientes instrucciones,
no puedo elogiarlos, ya que en sus reuniones traen más perjuicio que beneficio, dice la NBI. Es interesante que en este caso reunirse, ir a verse juntos, estaba contrariando el propósito y el mensaje de la celebración de la cena, ¿verdad? Pues, estoy leyendo de la NBI, ¿verdad? Y dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan, ¿verdad? ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? Y sigue, ¿verdad? Pero el punto aquí es que precisamente el aspecto de ir y estar juntos en un mismo lugar no es el aspecto primario, ¿verdad? Si no hay el aspecto espiritual, entonces la reunión física es irrelevante y a veces resulta un tropiezo, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante, creo, en este punto es afirmar que la celebración de la Cena del Señor nunca es un evento que se practica de manera individual. Siempre tiene que ser en la comunión de la iglesia. Ahora, en ese sentido, la comunión creo yo que primero es espiritual y después es presencia, ¿verdad? Tenemos que tener un mismo sentir al estar celebrando la cena. No puede ser algo en el que tú comes cuando tú quieras, yo como cuando yo quiera. Lo que estaba sucediendo precisamente en Corinto, ¿verdad? Aún y cuando estaban juntos. Nadie puede en su casa agarrar, en mi opinión, ¿verdad? El pan y el jugo, o el pan y el vino, y comer solo, sin ninguna clase de expresión que tenga que ver con el resto de la iglesia. Puede ser tan pequeño como una familia de creyentes, ¿verdad? Yo me acuerdo que allá en los años que estábamos jóvenes, estaba uno de nuestros hermanos que él era muy consciente de la necesidad, creo yo, histórica y bíblica de practicar la cena del Señor todos los domingos. Y los domingos que no había Santa Cena en la iglesia, él la celebraba en su casa con su familia. Y a veces nos invitaba a nosotros, ¿verdad? Y íbamos algunos de los jóvenes que estábamos en aquel entonces en la congregación y participábamos de la Santa Cena con ellos en su casa. Pero siempre no era una persona, ¿verdad? Y si hubiera un solo miembro de la iglesia, por decir en su casa, cuando estamos juntos virtualmente, no lo puede hacer él solo antes de que empiece la reunión. Me explico, tiene que haber un elemento que nos está uniendo espiritualmente. Eso es un aspecto importante. El otro aspecto importante, creo yo, es que tiene que haber, siempre había en la historia de la iglesia palabra y símbolo, ¿verdad? Palabra y símbolo. Tiene que estar la mención de las escrituras que hace de este evento un evento santo. No es un evento mágico, es un evento que tiene que entenderse como un evento sagrado en ese sentido, porque está haciéndose algo físico que está conectando con promesas espirituales eternas, ¿verdad? Entonces, tiene que estar la palabra por un lado y por otro lado un símbolo que de alguna manera refleja y comunica lo que la palabra está expresando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como todos nosotros los evangélicos que en la gran mayoría de las iglesias le sacamos la vuelta al alcohol, ¿verdad? Por tradición evangélica de nuestras épocas, de cualquier manera buscamos que lo que estamos haciendo asemeje de alguna manera se acerque a lo que se hacía originalmente, ¿verdad? Hay pan y hay un jugo rojo, ¿verdad? Entonces, creo yo que en ese sentido, en mi opinión, tendríamos que tener todavía una clase de semejanza entre lo que estamos decidiendo usar, ya sea en el edificio de la iglesia o en las casas, que mantenga la celebración como algo santo, serio, ¿verdad? Que comunica nuestra adoración al Señor y nuestra unión y comunión unos con otros. Y no puede ser nada, me acuerdo que en alguna vez oí que alguien hacía como que Kool-Aid y gansitos, ¿verdad? O algo así. Bueno, o sea, otra vez depende de la intención del corazón, pero ahí es donde creo yo que los líderes de las congregaciones haríamos bien en asegurarnos de que la manera en la que estamos comunicando la celebración del evento expresa su solemnidad, su seriedad, su santidad como evento, ¿verdad? Y entonces ofrecer lineamientos que hagan a la gente cuando ve y come, ver algo y comer algo y tomar algo que verdaderamente comunica lo que está diciendo el texto, ¿verdad?
ese sería otro. Y pienso que esencialmente tiene que ver con esta actitud de unidad espiritual, de un anhelo de estar presentes unos con otros y en comunión con Cristo unos con otros, pero tiene que estar el aspecto de las escrituras y el aspecto de lo que las escrituras dicen acerca de recordar el Evangelio, ¿verdad? De acercarnos a participar en esto como una expresión de nuestra fe en la promesa del Evangelio para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados hasta que el Señor Jesús regrese por nosotros. Entonces, todas esas cosas se pueden comunicar y creo yo que es muy importante que se comuniquen, ya sea en la presencia o en la distancia. Yo he estado, y a lo mejor ustedes han estado en iglesias en las que a veces se hace la celebración de la cena y no se menciona la Biblia, no hay una ceremonia donde está claramente expresado lo que significa los elementos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, eso no comunicó muy claramente. Entonces, ese aspecto de comunicar, el aspecto de hacerlo en comunión unos con otros, de entender su valor espiritual y su seriedad y santidad, son claves, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Pues han mencionado estos aspectos de si está el pastor o no está, si es una familia. Nosotros vemos el antecedente en la Pascua, como era una celebración familiar y nacional. Era familiar, pero corporativa también con respecto a la nación y centrado en Dios y su salvación. Ahora, antes de la cuarentena, pues se enfatizaba mucho el hogar es mi primer ministerio, mi primera iglesia y es donde yo debo de ministrar. Pero cuando viene la cuarentena pareciera ser que ahora ya no puedo ministrar ahí, no es adecuado, no es pertinente, no es lo que debe de ser. Y antes se daba mucho énfasis, cuida, porque este es tu primer ministerio, pero después en cuarentena, no, esto no lo puedes hacer porque no es apropiado. Y sin embargo tenemos algunos aspectos que están enfatizando la comunión. Una de las objeciones es de que la iglesia no está reunida físicamente en un lugar, y la otra es de que, por lo que dice el pasaje, de cuando reunís, y el otro es de el pan. Ya ves que en aquel eh, medio el pan era uno, se partía, y dijo el apóstol Pablo, así como el pan es uno, y aquí lo partimos delante de todos, así nosotros siendo muchos somos uno. Y comunicaban la unidad de esta manera. Ahora también esto tendría que verse en la copa. A veces, bueno, la copa es una y nosotros ya no pasamos así la copa. Hay algunas iglesias que sí pasan el pan y cada quien le va partiendo su pedazo, o pasan la copa y cada quien le va bebiendo, ¿verdad? En grupos grandes o pequeños, no en las mega iglesias, ¿verdad? Pero porque no es práctico, ¿verdad? Y menos ahorita en tiempo de cuarentena con coronavirus y esto, ¿verdad? Evidentemente hay otra manera de eh, simbolizar y evidenciar que estamos en unidad. Hay unos elementos que son importantes físicos porque finalmente al ser una ordenanza y estar resaltando la encarnación de Cristo tiene que haber unos elementos físicos, pero también hay otros espirituales. Digamos que también el Señor Jesucristo es, y con los mismos creyentes hay una combinación de presencia y ausencia, como decía a los discípulos en esa última noche, yo me voy, pero voy a venir a ustedes, pero los demás no me van a ver, pero me manifestaré a ustedes, pero no al mundo. Y entonces los discípulos dicen, ¿cómo está esto que te vas y vienes y nosotros te veremos y los demás no te verán? Porque hay una combinación de presencia y ausencia. Y no es una presencia falsa, pero sí es una presencia espiritual y no por eso menos real, ¿sí? Entonces tenemos aquí algunas combinaciones, no sé qué piensen ustedes sobre esto de que realmente algo así como una sesión virtual no es reunión de iglesia, o partir el pan y Pues, comer el pan no es mostrar o ejemplificar la unidad. Sí, Carlos. pues a mí me llama mucho la atención esa parte de Juan 17, donde el Señor Jesús está orando por la unidad de los creyentes, pero de ninguna manera, porque habla de todos los creyentes, de todos los tiempos, y de ninguna manera pues es una localidad, sino es una unidad espiritual en la que todos estamos ligados. Cuando llegamos a Hebreos y habla acerca de que nos hemos acercado al monte de Sión, a la comunión,
y habla de los ángeles, y habla de los santos, y habla de todos, la iglesia, y con el Señor, y con Dios. Y creo yo que aunque no se vea, vivimos nosotros una comunión espiritual real, porque es espiritual, es como dice el apóstol Pablo, es más real que lo que lo que se ve. Eso es lo que es estable, es permanente, es real. Y nosotros tenemos, por causa de la redención del Señor Jesucristo, una comunión, pues no solamente entre nosotros, sino con todas las iglesias del momento que nos toca vivir, con todos los creyentes que en otros lados pues están haciendo la misma, teniendo el mismo concepto, con el mismo gozo, con la misma intención espiritual, y con toda la iglesia del pasado. Estamos todos ligados, así que la unidad es espiritual, porque aunque estemos todos ahí, a lo mejor hay varios que no son creyentes, pero que asisten regularmente, que van, pero sus mentes están en otra parte. Han aprendido a hacer ese camino, pero la comunión siempre será de los que espiritualmente estamos unidos a Cristo por la redención, por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, creo que un grupo de creyentes que son limitados por causa de las necesidades que el gobierno impone, y tenemos que estar en nuestras casas cada quien, pues estamos unidos espiritualmente. Lo espiritual no lo rompe la distancia, ni la época, ni la distancia, ni la historia, nada. Entonces creo yo que es muy real que tengamos una unión espiritual, viéndonos todos. Claro, a lo mejor los que no están viendo pues ni se enteran de lo que está pasando, ¿verdad? Pero otra vez se suman, y sí pueden darse cuenta y se suman a hacer la práctica de la Santa Cena todos juntos, con la solemnidad y el valor tan grande que esto tiene para nosotros y para nuestra eternidad. Entonces creo que lo espiritual ahí está, la distancia no lo rompe, y seguimos teniendo comunión, porque ahí sí la diferencia sería que yo me uno aquí a ebook y así nada más en un momento dado, no tengo una comunión plena con todos los, no sé quién está ahí, simplemente me tocó ver, a lo mejor ahí le falta esa comunión, ¿verdad? Pero todos los que estamos como iglesia sobre la base de la redención, en una comunión que hemos vivido a través de los años, y que ahora pues por las necesidades es una comunión espiritual, pues creo que se da perfectamente esa unidad espiritual por causa del Señor. Gracias, Carlos. Sí, otra vez, estamos hablando de una situación extraordinaria en la que tenemos limitaciones verdaderas en relación a la posibilidad de estar juntos físicamente. No es lo que sería nuestra preferencia, definitivamente. O sea, es interesante si lo trasladamos al área de lo laboral, por ejemplo, como en muchas compañías, al menos acá en los Estados Unidos, había habido siempre una reticencia en contra de la posibilidad del trabajo a distancia. Muchas de las compañías ya lo habían adaptado para algunos de sus empleados, pero otras no. Y de pronto entramos en esta situación de pandemia, y hay muchos de los puestos que se dan especialmente en este tipo de compañía, que son de tecnología o de educación o de esas cosas, en las que de pronto se descubre que la mayoría de los empleados pueden hacer su trabajo sin estar todos juntos en el mismo edificio, ¿verdad? Y entonces ahora están hablando de que no se van a regresar al edificio por un año, por 2 años, pero algunas empresas temen, oye, pues vamos a tener a puros flojos ahí, no haciendo su trabajo. Y ya empezaron a hacer estudios, y salió el otro día un estudio de que resultó que la mayoría de las personas estaban trabajando más horas ahora que estaban trabajando desde su casa, porque no se despegan de la... Entonces, pero creo yo que hay un cierto temor a decir, y si esto funciona bien a distancia, la gente ya no va a querer venir, ¿verdad? En nuestra iglesia acá en Chicago hubo un tiempo que nosotros estábamos transmitiendo los servicios en vivo por Facebook, ¿verdad? Porque había gente que quería participar y que está lejos a lo mejor, o que está enfermo o lo que sea, y se ponían al mismo tiempo que estaba sucediendo el servicio.
y después se tomó una decisión, ¿sabes qué? Eso está como provocando que algunas personas digan, no, me quedo en la casa y lo veo desde la tele. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Es lo ideal? No. Pero también tienes todavía la posibilidad de estar presente y no haberte reunido, ¿verdad? Y todos tenemos domingos en los que estamos angustiados, estamos preocupados, estamos cansados. Y llegas y puedes decir que fuiste a la congregación, pero no puedes decir que te reuniste con la iglesia espiritualmente, emocionalmente, no te uniste a la adoración, etcétera. Eso siempre es una posibilidad, ya sea en épocas de pandemia o no. Creo que tenemos que ser muy claro que si decidimos celebrar la cena de esta forma en este momento, no es porque esa no es nuestra preferencia. Nuestra preferencia sería estar juntos todos en un mismo lugar adorando y participando, pero podemos reconocer también que la limitación de la presencia física no necesita eximirnos de la posibilidad de la presencia espiritual. Y yo creo que ahora, las veces que participé con ustedes en las reuniones hace algunos domingos, simple vernos el rostro y oír nuestras voces ahí en las camaritas pequeñitas, fueron ocasión de gozo y fueron ocasión de gratitud y fueron ocasión de un ánimo y un aliento espiritual, y así es los domingos, ¿verdad? Aún y cuando sería mejor abrazarnos y saludarnos y hablarnos en persona, hemos experimentado, creo yo, la realidad de la bendición de poder estar juntos a distancia. Entonces, creo yo que definitivamente no es la reunión ideal de la iglesia, pero no podemos decir que la iglesia no se ha reunido todas estas semanas por causa de la pandemia. Ha habido expresiones de unidad y de adoración, de unidad, de adoración corporativa, etcétera. Y la otra cosa que el otro día pensaba es que hay otros casos en las escrituras, ahí mismo en Corintio, ¿verdad? Que mencionaba yo hace algunos días, José Luis, cómo me vino a la memoria ese caso donde están hablando del hermano que había caído en una inmoralidad tan seria que ni aún se oía, ¿verdad? Entre los gentiles, y entonces el apóstol Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción, ¿verdad? Déjenme lo leo en la NBI. Dice, no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Y luego el versículo 3 dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre Satanás para destrucción de la naturaleza pecaminosa. Y sigue, ¿verdad? Pero qué interesante que dice, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu. Y hay una expresión del apóstol aquí donde dice, estamos teniendo una situación difícil, yo quisiera estar ahí para estar juzgando con ustedes estas cosas en persona, no lo puedo hacer, pero si estamos reunidos en su nombre, ahí estoy con ustedes espiritualmente y ahí estoy emitiendo mi juicio. Y eso no es porque fuera apóstol, no es una descripción de puesto que nomás se le otorga a los apóstoles, en ningún lado dice, esto es una relación de la unidad que tenemos en Cristo por causa de ser parte de un mismo cuerpo. Y se daba aquí en una situación menos que ideal, ¿verdad? Entonces, más adelante en 1 Corintios 3 se habla de que ahorita vemos parcialmente como en espejo, pero cuando venga lo perfecto, y está otra vez está esa tensión entre la imperfección del presente y la esperanza de lo perfecto en el futuro, que se da en todos los aspectos de nuestra adoración, no nada más en este, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias, Carlos, también. Entonces aquí tenemos, hermanos, varios elementos que considerar. Hay algo central ahí en la redención de Jesucristo, es lo que proclamamos, es lo que celebramos, es lo que estamos nosotros, es la base de nuestra fe. Y tenemos gracias a ello tenemos una unidad una unidad con Jesucristo y una unidad unos con otros y una unidad con la iglesia de otros lugares, no es solamente ebook, otras iglesias que también creen en el Señor Jesucristo e incluso con las iglesias de los creyentes de otras épocas. Entonces tenemos una unidad que va más allá de lo visible o de lo corporalmente físico que está ahí cerca, sino más allá. Estamos en una misma fe, unidos a un mismo cuerpo, gracias a la obra de Jesucristo, a la obra del Espíritu Santo ahí en medio.
Entonces, hay algo que estamos celebrando que es real y que es apropiado celebrar, que no son las condiciones ideales ahorita, pero seguimos nosotros en medio de estas condiciones proclamando que Jesucristo es nuestro Salvador, que gracias a su cuerpo partido y su sangre derramada tenemos perdón de pecados, tenemos comunión ahora con Él y unos con otros. Entonces, esas verdades no lo cambia nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la distancia, ni ninguna otra cosa. Eso no lo cambia nada, ¿verdad? Eso es firme y seguro. Ahora, sí, algunos yo creo que quieren conservar un poquito el que no vaya a haber esto que decía Carlos de que ya no quieran venir a la iglesia y ahora todos los cultos van a ser así porque pues yo me levanto bien temprano, me puedo comer mi barbacoa y mi desayuno o mi menudo temprano y ya estoy ahí en mi sillón, ¿verdad? Listo para ver el culto. Pues no, sabemos que eso no es lo ideal, no estamos en ese momento. Hay un anhelo profundo siempre en el corazón del creyente por la unidad, por el compañerismo. Hay experiencias vitales de comunión unos con otros que se llevan cuando estamos ahí presentes. Y si nos hace falta, no es lo mejor, pero es algo que ahorita tenemos, que nos recuerda, que nos enfatiza, que nos lleva, que sí nos lleva a anhelar luego estar juntos, ¿verdad? Y son anhelos correctos, ¿verdad? Pero este es el sentir, un sentir de nosotros como Iglesia del Señor, adoramos al Señor por medio de la Santa Cena. No sé, Carlos, primero, Carlos Papá, si quieras compartir algo, decir algunas palabras a los hermanos de ebook. Bueno, Adelante. me gustaría pues decir algo que me ha parecido es importante. En nuestra actitud se ve la disposición de la comunión. Y a veces pues es muy dado, digo, no es una norma así como de juicio, pero yo creo que es muy dado que muchas veces al estar en la casa se levanta tarde y se va a prender la computadora y estamos ahí sin bañar ni arreglar, y eso no le da un buen sentido a la comunión. Yo nada más recomendaría a mis hermanos que delante del Señor, para estar listos a la comunión, aunque sea a distancia a través de un dispositivo, uno vaya listo, preparado, bañado, arreglado, perfumado, vaya, estoy delante del Señor junto con mis hermanos en esta comunión preciosa, excelsa, hermosa, ¿verdad? Que es con el Señor. Yo creo que no nos ayudará mucho estar todavía ahí en pijamas, en la cama, no será igual. Entonces tengamos esa disposición, porque es una comunión real, aunque no sea físicamente visible, es real, es algo precioso, porque está sobre la base de lo que el Espíritu Santo ha hecho uniéndonos a Cristo en esta manera eterna e indisoluble. Así es. Pensaba también que cuando estamos en la iglesia, la gran mayoría de las iglesias creo tienen servicios de adoración o un tiempo de adoración en el que muy pronto se deshacen de los niños, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias acá en los Estados Unidos también los niños se van a sus clases desde el comienzo del servicio. No los ponen. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque los niños distraen, ¿verdad? Y queremos tratar de que los adultos estén concentrados en lugar de preocupados de mantener a los niños tranquilos y todo lo demás, ¿verdad? Hay otras iglesias que no, ¿verdad? Nuestra iglesia y ebook, ¿verdad? Tienen a los niños ahí durante la adoración, ¿verdad? Y la idea es que necesitamos tener este aspecto corporativo, pero definitivamente tener a los niños, sobre todo a los niños pequeños, causa una cierta disrupción, hace más imperfecto el proceso. Pero queremos que la imperfección del proceso no lo cancele, sino enseñe a los niños, ¿verdad? Y en este sentido creo yo que la experiencia ahorita en casa es similar, aunque, ¿verdad? Tienes la posibilidad de estar ahí y estar distraído, y es más difícil a veces controlar a los niños, a los más inmaduros, a los niños, ¿verdad? Y a veces estos pudiera ser que no son
los chiquitos, ¿verdad? Estamos nosotros también y entonces nosotros somos los que estamos distraídos y definitivamente no es ideal, pero creo que es importante que animemos unos a otros. Este es un momento de estar celebrando y adorando al Señor juntos y entonces no es para deshacernos de la distracción para hacerlo más perfecto, sino para poder expresar nuestra fe en medio de la imperfección. Eso es lo que yo diría. Al mismo tiempo, tengo amigos que respeto mucho, que son también, uno de ellos es el jefe del departamento de teología en el seminario donde yo estudié ahora, estudiamos juntos hace ya casi 20 años, y él es muy enfático en el aspecto encarnacional de la expresión de la cena, ¿verdad? Para él, ese aspecto de estar unidos es extremadamente valioso. Y el otro día él compartía, ¿verdad? En una entrevista que le hicieron y decía, yo entiendo la posición de poder continuar con la celebración, ¿verdad? Y la respeta plenamente, pero dice, yo no me voy a salir de una iglesia, no voy a dejar de hacer esto, ¿verdad? Pero dice, yo voy a esperar hasta que nos veamos y estemos juntos en la presencia. No, la iglesia sigue apoyando todo el ministerio en ese sentido, y él en particular decidió en el otro sentido, ¿verdad? Pero y entonces expresaba la libertad de que si hay algún creyente que en su conciencia tiene una carga especial por poder hacer esto solo cuando estamos en el grupo presencial, ¿verdad? Yo diría que entonces no debemos ir al otro lado a condenar esa decisión, ¿verdad? Sino creo que se puede honrar de la misma manera. Pero en mi opinión, la cena del Señor siempre es una invitación a la unidad y que a veces no hemos aprendido desde jóvenes. Yo me acuerdo que de joven, de niño, había siempre más bien un sentido de temor, de híjole, y si lo tomas, confesaste tus pecados, mejor abstente. Incluso había una invitación a no participar. Y para mí eso ha sido una de las cosas que más me han impactado, porque cuando yo veo el texto de las Escrituras, el texto nunca nos invita a no participar, nos dice aquel, ¿verdad? Que dice, hay algunos que comen indignamente, pero dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la coca. Ven a Cristo. El punto de la celebración es regresar a la comunión del Evangelio y a las promesas de perdón del Evangelio. Y creo que debemos de persistir en esa invitación de venir y decir, aquí está otra vez, si has pecado esta semana, si has estado en una situación en la que has sentido un distanciamiento espiritual de los demás creyentes y del Señor, el Señor te invita a arrepentirte y venir, no a quedarte lejos, sino a acercarte a la comunión con Él y con su cuerpo. Entonces, para mí eso es de muchísimo valor. Lo otro que quería nada más mencionar, José Luis, si todavía tenemos tiempo. Sí, adelante. Quería enseñarles algo, porque esto, cuando yo tuve mi proceso de ordenación en la iglesia en Texas, me dieron dos cosas. Me dieron una Biblia, ¿verdad? Y me dieron esta cajita. La Biblia, el proceso de ordenación acá era tremendo. Fueron horas y horas primero de trabajo, y me dieron un examen en el que escribí más de 70 páginas de respuestas, ¿verdad? Y después tuvimos una sesión como de 5 horas de preguntas y respuestas, donde incluyó, cuando yo di una de mis respuestas específicamente, uno de los pastores me dijo, no, nunca menciones eso en la iglesia. Me exhortó y me dijo, entiendo tu punto teológico, pero esta no es la manera de expresarlo a la congregación. Y fue una muy solemne, muy serio. Estaban varios de mis maestros del seminario, estaba Chuck Swindoll y todos ellos, ¿verdad? Pero cuando ya termina y entonces ellos deciden que hay Cristi. Perdón. ¿Quieres ahí tantito? Pero cuando ya cuando se terminó todo el proceso y entonces ese grupo de creyentes maduros y fieles dicen, ¿estás listo para participar del ministerio del Evangelio? Entonces te regalaban dos cosas. Una era la Biblia, ¿verdad? Que entonces está dedicada y tiene una dedicación que explícitamente dice, este es tu, en ocasión de tu ordenación para el ministerio del Evangelio, ¿verdad? Y ahí está la firma, porque para la razón de tomar este libro es expresar el mensaje de redención.
Y cuando tú lo levantas y lo tomas y lo usas para predicar, no vas a predicar moral y pórtate bien o te vas al infierno, vas a predicar el evangelio, la esperanza eterna que tenemos, ¿verdad? Pero entonces, esta es la palabra y lo otro que me dieron fue el símbolo, ¿verdad? Aquí es donde está, nos dan un botecito que tenía para poner el vino, ¿sí? Y, y las ¿por qué? Porque la idea es que tú tienes la posibilidad de todavía celebrar la cena del Señor o llevarla a aquellos que no tienen la posibilidad de estar en el momento de la comunión, ¿verdad? Que es todavía lo que hacemos con los enfermos, es todavía lo que hacemos con las personas que por cualquier motivo que están a punto de morir, por cualquier persona que ha sido parte de nuestra comunidad como creyentes y está ahora en una situación en la que ya no puede participar, ¿qué es lo que tú le llevas? Le llevas el evangelio en palabra y le llevas el evangelio en símbolo. Siempre eran así las reuniones de la iglesia, era palabra y símbolo, palabra y símbolo. Y entonces no me dieron 50 copitas, ¿verdad? Te dan solamente lo suficiente para que tú puedas ir y ministrar a alguien y ministras con la esperanza del evangelio en la escritura y en la cena, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es una cuestión de gran valor que quisiéramos poderla tener a la perfección, pero no la tenemos al presente. Pero de cualquier manera podemos llevarla a todos aquellos que no tengan la posibilidad de estar juntos físicamente, pero que podemos estarlo en espíritu, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias. Pues sí, hay momentos en que no son los ideales y hay algunos momentos así como estos que mencionas, de tener que llevar la cena del Señor a alguien que está imposibilitado a ir al local de la iglesia, a la reunión de la iglesia, al lugar de adoración donde está reunida su iglesia local. Bueno, pues hermanos, aquí en ebook el deseo nuestro es el que ustedes sean fortalecidos en la fe. Es un gozo verles en las reuniones, aunque sea de esta manera virtual. Sabemos del esfuerzo que hacen y sabemos también de los que están criando hijos pequeños y el esfuerzo de estar ahí, de tener también a sus pequeños y a adorar al Señor aún en estos medios. El propósito es que su fe sea fortalecida, que ustedes puedan adorar al Señor juntos aún en medio de esta situación y que de alguna manera también el momento pueda ser de ejemplo a sus hijos en lo que estamos ahí en familia adorando al Señor, escuchando su palabra, recibiendo pues la cena del Señor, acciones de gracias, oraciones. No es la manera óptima, pero hemos querido hacerlo en 2 días. Ustedes han visto que lo que hemos optado no es una transmisión que pudiera tener menos problemas, una transmisión nada más de un mensaje o de unos cantos, sino que en 2 días donde podemos escucharnos, comentar, recibir acciones de gracias, peticiones de oración, comentarios y estar interactuando lo más posible entre nosotros, no solamente de una vía, porque nos interesa eso, la comunión, nos interesa eso, la cercanía unos a otros, no nos interesa solamente transmitir y escúchenlo y grabo varios domingos. Todavía nos restan, si el Señor lo permite, otros 4 domingos según el tiempo que nos dan aquí en la ciudad y pues les animamos a esforzarse, seguir adelante, continuar. Sé que es diferente, difícil, la tecnología a veces no nos deja o hay el internet fallando o a veces es la energía eléctrica, el viento o la falta de pericia de nosotros al picarle aquí a los botones, que a veces se escucha o no se escucha, pero hermanos, la idea de hacer estas reuniones así es seguir unidos, siendo edificados con la palabra como iglesia, ofrecer sacrificios espirituales al Señor de adoración y poder acercarnos a Él porque esa es la invitación de Él, aún y así como estamos, aún en esta situación, Él dice que nos acerquemos, que vengamos a Él, piedra viva, desechada para otros, pero para aquel que cree preciosa. Y eso es lo que nosotros deseamos, que
pueda seguir alimentándose en nosotros el afecto espiritual por Jesucristo, amarle más y más, conocerle, esperar en su gracia, y pues ya llegará, si Dios lo permite, un momento en que ya estemos físicamente reunidos en algún local que el Señor provea y podernos ver cara a cara, abrazarnos, saludarnos en el nombre del Señor y poder tomar otra vez la cena del Señor juntos en presencia física y no en presencia virtual, que finalmente es presencia también, porque el cuerpo no está ausente, en alguna parte está en el tiempo y el espacio, aunque el espacio está un poquito más distante. No estamos distanciados como un metro uno del otro, sino como unos metros más, unos kilómetros, pero aquí estamos y seguimos pues animándolos a reunirse con nosotros el día de mañana. Pues tenemos invitado a predicar hermano Robbie Reyes, pues escuchemos, adoremos y podamos saludarnos también unos a otros. Carlos, no sé si quieras prender tu micrófono y qué les parece si terminamos orando, pero esta va a ser una oración grabada y no sé si después van a decir amén o no, pero no sé, Carlos, si quieras orar por los hermanos de la iglesia, y ahí con esto concluimos. Carlos, hijo. ¿A ti? Carlos, papá. Carlos, papá. ¿Yo? Sí. Perdón. Sí. Amado Señor, pues te damos las gracias por el privilegio tan grande de poder comentar estas cosas espirituales que, de no ser por la gracia tuya y la vida tuya en nosotros, por la presencia e intervención del Espíritu Santo, no tendríamos ninguna capacidad de pensar ninguna cosa espiritual, ningún valor espiritual a las cosas tan preciosas que ahora leemos en las Escrituras y escuchamos a través de los hombres que tú usas para la gloria tuya. Padre, ayúdanos más y más a que nuestra adoración a ti esté llena de la salud espiritual, que seamos espirituales que te adoran, que nos amamos unos a otros, que seamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo distinto, un pueblo claramente redimido por ti, que anuncia, que aprecia las virtudes espirituales tuyas y las verdades espirituales de tu palabra. Ayúdanos, Señor. No se trata de magnificar a nadie, ni a ningún líder en especial, ni a ningún pastor por sus grandes habilidades. No, se trata de magnificar tu nombre por toda la iglesia, por todos nosotros. Que ninguno nos quedemos atrás, que todos vayamos adelante a confiar, a gozarnos en ti, a adorarte con todo nuestro corazón, a amarnos unos a otros, a tener una comunión grata, gloriosa, unos con otros y contigo, Señor, manifestando al mundo la gran obra que tú estás haciendo en medio de nosotros para la gloria tuya. Gracias por este tiempo, gracias por estos momentos. Bendice a Carlos, Señor, Natanael, bendice a José Luis, sígueles utilizando poderosamente para la gloria tuya, anunciando y enseñando la palabra tuya para que pues puedan guiar a más y más personas para este conocimiento que bendice, que enriquece la vida en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Carlos. Que el Señor les bendiga. Natanael y Carlos Astorga. Qué complicación. Sí. Dios te bendiga, hijo. Igualmente, sí, que estén bien. Saludos a todos, hermanos, también. Gracias. Igualmente, José Luis, Dios te bendiga. Bueno, extrañamos el saxofón. Sí, está bien. Bueno, hasta luego. Ha sido bueno estar juntos en esta reunión, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga.